¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Energía 21 y mientras esperamos el pronto regreso de María Elena Aymar, continuamos con el tema que divide a las opiniones de los argentinos en cuanto a la energía, el fracking o fractura hidráulica. Hoy presentamos este segundo informe. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Antes que nada, Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo es que la Argentina ha llegado a este estado de situación a niveles energéticos, donde tenemos que importar y no podemos autoabastecernos? Sí, la crisis energética es uno de los aspectos más severos de la crisis económica. Bueno, esto comienza en cierto modo con la privatización de YPF, es decir, cuando YPF se transforma de empresa del Estado en una empresa privada, aún sin socios extranjeros. Y empieza una política de internacionalización en la cual el aspecto más importante es que se le autoriza exportar sin límite. Y ese hecho de que se exporta sin límite implica, por un lado, que la renta petrolera queda en manos de esta YPF privatizada. Cuando digo privatizada es porque responde a accionistas que operan en las bolsas extranjeras. Estamos hablando del 90 para acá. Del año 92 en adelante. Bien. Con la privatización de Menem, calurosamente apoyada por la familia Kirchner, digamos, en su momento. Entonces ya desde ese momento comienza una política de caída de reservas y una política de internacionalización de YPF. YPF empieza a invertir en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos y creo que hasta en Indonesia. Es decir, una política de internacionalización en la que el autoabastecimiento petrolero es un factor secundario. Lo que importa es repartir una generosa renta petrolera a los accionistas que dirigen o que, digamos, son propietarios de la empresa. Luego comienza el periodo de la asociación con Repsol y de un modo general de la entrega de los pozos petroleros y de concesiones a un conjunto de empresas internacionales, British Petroleum, Petrobras, incluso Bridas, Chevron, un conjunto de empresas internacionales. Es decir, una orientación para que la renta petrolera quede, digamos, en manos de los grandes monopolios internacionales. Luego de la crisis del 2001 hay una especie de restricción. El gobierno coloca una suerte de retención, pero que sigue siendo muy interesante para las empresas porque en Argentina un barril de petróleo cuesta 4 o 5 dólares, puede llegar a 6 y, por ejemplo, se había establecido un tope de 42 dólares. Todo eso se fue abandonando y ahora aumentan constantemente los precios de las naftas y se está liberando la exportación. Es decir, se ha privilegiado la exportación sobre el abastecimiento interno, no se han repuesto las reservas, entonces la relación reserva-producción era cada vez más baja, los años de previsto autoabastecimiento fueron reducidos y finalmente viene el gran negociado Repsol, Eskenazi, Kirchner, en la que se autoriza a la empresa a financiar el ingreso de Eskenazi con las utilidades de la empresa. E incluso se las autoriza a remitir esas utilidades al exterior en una proporción superior a las propias utilidades. Por ejemplo, llegaron a remitir 140% de las utilidades, lo cual significa que 100% eran las utilidades que se remitían y 40% era deuda para conseguir el dinero para remitir las utilidades. Esa deuda implica un vaciamiento de la empresa. De modo que en este momento la crisis energética es feroz. A partir de lo que me dice, concluyo que Argentina no tiene reservas, pero sí tiene petróleo, porque a Chevron le interesa hacer fracking en el país. Bueno, está interesado en hacer el fracking, pero esta es una novedad en el proceso de la explotación petrolera. La explotación convencional, francamente, la relación reserva-producción había caído un mínimo y entramos en una crisis energética feroz. Y entonces tenemos que importar el petróleo al precio internacional. Claro. Es importante señalar que el precio internacional es muy elevado y entonces la renta diferencial
del petróleo es gigantesca. El subsidio que el gobierno nacional le da a los usuarios de los servicios públicos, ¿conspira también contra el abastecimiento propio? Bueno, se supone que los subsidios debían servir para que las empresas no fueran perjudicadas por el control de precios, el control de tarifa que se operó en el gas y en el servicio eléctrico, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron las empresas con ese dinero? No fue dedicarlo a la inversión, se siguieron remunerando a los accionistas. Lo mismo empezó en el ferrocarril. Está el caso muy conocido de Cirigliano, claro, que invirtió subsidios en la compra de una empresa de transporte en Miami. Entonces, claro, con ese tipo de política, tanto en el plano del transporte como en el plano de los servicios, el déficit de inversión es absolutamente colosal. Teniendo en cuenta que el acuerdo entre Chevron y YPF ya está incluso votado en la legislatura neuquina, ¿fracking sí o fracking no? Bueno, primero permítame que me refiera a la ecuación económica. Esta política petrolera, con el fracking, el gas no convencional, etcétera, de acuerdo al decreto que ha emitido el gobierno, supone un giro por completo porque se le garantizan a las empresas precios internacionales. Esto significa que aunque tengamos abastecimiento, exportemos y nos salga el gas por las orejas, vamos a pagar un precio internacional. Por nuestro propio combustible. Por nuestro propio combustible. Se le garantiza a Chevron ese precio. En el mercado interno, en el caso de que por problemas de abastecimiento tenga que suspender la exportación, se le garantiza el precio internacional del mercado interno. Con lo cual se quedan con la totalidad de la renta petrolera y el consumidor argentino va a tener que pagar precios internacionales dolarizados con salarios especificados de la Argentina. ¿El sistema de extracción de fracking finalmente contamina o no contamina? Dos cuestiones. La primera cuestión es que las empresas petroleras contaminan todo, no importa el método de producción que tengan. La Patagonia es absolutamente un desastre. Y esto tiene que ver con el capitalismo. Si hay que hacer una reparación más costosa que la pérdida de petróleo que se produce por las cañerías, los tubos o lo que fuere, dejan que se pierde el petróleo y inunden las napas, porque arreglarlo es más caro. Es más caro que el petróleo que se pierde. Resultado de lo cual toda la Patagonia Argentina sin fracking, ¿no es cierto? Es una gigantesca, es un gigantesco territorio contaminado. Hoy está, no hay que esperar al fracking para... De ninguna manera. Hoy podemos hacer un juicio YPF y a todos los grupos económicos que trabajan en el petróleo. Luego, el fracking es un método altamente peligroso y por un conjunto de factores. Primero, que consume mucha agua. Segundo, que el agua que se utiliza para quebrar la roca tiene componentes químicos de distinto tipo y evapora metano, que es negativo para la salud. Y finalmente se ha comprobado de que esas seguridades que dan de que la extracción del gas sale puro hacia la superficie sin contaminar absolutamente nada, está cuestionada en la mayor parte del mundo. Ahora, lo que me gustaría señalarle al televidente es lo que me acabo de enterar de un premio Nobel que es el que inventó, digamos, el fracking. El inventor del fracking es Nobel. El Nobel, y es un tipo, murió, acaba de morir. Por eso se citaron algunas cosas que declaró él. Naturalmente él defiende el fracking como un método que es correcto, pero advierte que el capital puede transformarlo en un factor de contaminación. Él advierte eso. ¿Por qué? Como el objetivo de lo máximo beneficio en la producción impulsa una rotación intensa del capital, un aprovechamiento sistemático, va a terminar ocurriendo lo que ocurre con los sectores que hacen la explotación convencional, donde una pérdida determinada, bueno, finalmente se la puede tolerar. Se prioriza el costo-ganancia y no absolutamente. Y eso ya ha ocurrido en Texas y en la zona oeste de Estados Unidos. Después hay otro conjunto de factores negativos en materia de contaminación. Por eso hay una línea internacional que advierte de que hay que suplantar la producción de hidrocarburos por las llamadas energías limpias. Y por ejemplo, Alemania hoy ya mismo tiene un 15% del abastecimiento energético con energía eólica. Entonces, en un plan
económico bien elaborado, en primer lugar tenemos que cambiar la matriz energética por aquellas que son menos contaminantes. No olvidemos, Jorge, que Alemania políticamente ha decidido no ser un país productor, sino un país importador. No, pero ellos han tomado medidas muy importantes, por ejemplo, inclusive con la energía nuclear, han desmantelado, tienen un plan progresivo de desmantelamiento de la energía nuclear. Por eso ellos prefieren comprar afuera. De Fukushima y producir ellos en su territorio una energía de un modo general, no digo que haya cambiado totalmente la matriz, pero inclinada hacia lo no contaminante. El tema grave acá es que hay un acuerdo secreto entre Chevron y YPF. Sí. Y con toda seguridad, el punto clave de ese acuerdo secreto es que transfiere el pasivo ambiental a YPF. Ajá. Eso es lo que no nos van a permitir saber. Exactamente, pero eso es fundamental. Primero porque es un reconocimiento de los peligros de contaminación. Y en segundo lugar, si se produce la contaminación, lo va a cargar el Estado Nacional, que es mayoritario en YPF, y por lo tanto el Tesoro Nacional. Y Chevron viene de un juicio por contaminación en México, por el cual tanto la justicia ecuatoriana como la norteamericana le han aplicado una multa de 19.000 millones de dólares. La British Petroleum provocó una contaminación gigantesca por explotación submarina de petróleo en el Golfo de México, que le ha llevado un choque muy grande con el gobierno de Estados Unidos. Como usted ve, la explotación capitalista de una producción con altos peligros contaminantes, seguramente que es contaminante. Entonces, lo que nosotros decimos es lo siguiente: bueno, primero que se pronuncien los mejores técnicos argentinos sobre el carácter de esta producción. Primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión, que en general la producción energética esté bajo control de los trabajadores, quede abierto los libros de las empresas, cooperativas, haya una inspección, incluso si lo hace una empresa privada, que esté sujeta a la supervisión, no de los técnicos de la empresa, sino que quede sujeto a la supervisión de, digamos, factores externos a la empresa, como son sus propios trabajadores, como son técnicos independientes universitarios, en el proceso cotidiano de la producción, no en la autorización genérica de un determinado método productivo. Le ha tocado a usted personalmente estar en Neuquén en estos días de tanta agitación y represión. ¿Podría contarnos cómo vivió usted ese momento? Bueno, y ahí asistí al espectáculo penoso. Cuéntenos cómo fue su experiencia al espectáculo allí. penoso de una legislatura que votó una extensión de la concesión de YPF para que se pueda aplicar el acuerdo con Chevron sin conocer una palabra del acuerdo con Chevron. ¿Aquellos que son secretos o en general? Objetivamente, es decir, ellos votan una extensión de la concesión para YPF, de modo que YPF pueda hacer un acuerdo con Chevron a sabiendas que el acuerdo con Chevron es secreto y que ellos no saben lo que dice ese acuerdo. Entonces es de una estafa política y antidemocrática colosal. Luego, como la Constitución exige que la discusión de una ley se haga en un día y su aprobación al día siguiente, empezaron a discutirlo a las 11:30 de la noche, hicieron un cuarto intermedio a las 12, lo retomaron a las 12:30 y entonces eran 2 días diferentes. Cuando el espíritu de la Constitución es de que pase un día entero. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que desde el comienzo hubo una intensa represión. Yo llegué un día antes y no pude hacer una conferencia de prensa en la legislatura porque no dejaban entrar a los periodistas. Y nosotros tenemos un representante legislativo en la legislatura de Neuquén. Esto es un hecho gravísimo y yo denuncié ahí que se anticipaba esa represión. Y el otro aspecto sobre el cual no se le ha dado importancia es que el pueblo tiene derecho a asistir a la sesión de una legislatura. Bueno, de hecho están representando al pueblo quienes están ocupando las bancas. Pero todo el mundo establece, en todas las legislaturas se establece el derecho a la presencia pública. Cuando el gobierno necesita que la cámpora vaya al Congreso, los palcos del Congreso están completos. El aplausómetro se llena. Exacto. Aquí había varias cuadras que impedían el acceso a la legislatura, más una legislatura de construcción faraónica que tiene una explanada que subirla son otras 2 cuadras. Y comenzó la represión desde el comienzo porque había que garantizar
la aprobación de este convenio. Disculpe, ¿hubo agitación, hubo provocación o la policía por orden de alguien empezó a reprimir? La población tenía la orden de no permitir que accediéramos a la legislatura. Cuando nosotros queríamos hacer un acto que influyera sobre los legisladores, le diría que hasta en la puerta había personalidades nacionales que iban a participar de ese acto. Entonces es un hecho muy grave desde el punto de vista democrático. Se juega el destino de la provincia y el pueblo no puede asistir. Ese edificio faraónico es para 35 diputados. Es una verdadera vergüenza. Lo más grave es que cuando yo ingresé a la legislatura, descubrí que detrás de las filas policiales había toda una gigantesca patota del gobierno que les había instalado baños químicos y que iba a actuar como una banda irregular. Fuerza de choque, dice usted. Una fuerza de choque que me amenazó. Se me acercaron a la camioneta porque para hacer todo ese recorrido había que ir en un vehículo, mire usted el problema. Sí. Y entonces vino todo amenazante, tenían un cartel que decía "Viva Chevron". Y se acercaron en forma amenazante, a lo cual la barra brava de Chevron. Exactamente, a lo cual nosotros salimos del vehículo y los encaramos, pero los legisladores toleraron que la legislatura fuera sitiada por una barra brava, por una patota irregular del Estado que le había puesto baños químicos para que se sostuvieran. La aprobación de esta ley tuvo un carácter cuasi fascista y luego se planteó el problema a la salida, que con la misma camioneta empezaron a llover piedra de todos lados. Claro. Entonces, que el gobernador Zapac reconozca abiertamente que es un gobierno entreguista, que recibe una cometa por hacer todo esto, bajo distintas prebendas que son públicas, que le ha dado el Estado y que actúa como una patota. Y una cosa muy importante, el gobierno dice, bueno, finalmente el pueblo eligió, somos mayoría, muchachos, esto es la democracia. Falso. En las PASO, el gobernador perdió las elecciones internas frente a una lista rival que levantaba como reclamo no firmar el acuerdo con Chevron. Atrevámonos a soñar. ¿Qué país le gustaría a usted dejarle a sus hijos y a sus nietos en cuanto a lo energético? ¿Usted se refiere comparativamente a otros países? Exactamente, o con lo que ya tenemos, a partir de lo que tenemos, ¿a qué deberíamos llegar? Deberíamos llegar a una explotación, a un desarrollo energético mejor, no contaminante o el menos contaminante posible, y al control social de los procesos con peligro de contaminación, absolutamente. Porque la obligación que tiene una empresa capitalista de rendir un máximo de beneficio, remunerar a los accionistas y competir con otras empresas es incompatible con la preservación del medio ambiente. Esto quiero que quede perfectamente claro. No le voy a dar ejemplos de experiencias personales mías que trabajé en alguna empresa de estas características y vi cómo se hacía el cálculo de que la pérdida contaminante era inferior a distintos métodos de supervisión y de reparación que eran más costosos y por lo tanto afectaba el balance de cuentas el balance de resultados. Entonces esto inclusive lo conozco desde el punto de vista personal y lo advierte este hombre que acaba de morir, que es el que inició, el que inventó, el que descubrió este método de vertical, de penetración vertical del suelo y después horizontal para quebrar la roca. Jorge, ha sido muy amable, ¿eh? Gracias por su tiempo y por haber mantenido esta charla con nosotros. Seguimos en Energía 21. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. ¿Qué rol le asigna a las cooperativas para el desarrollo energético del país? Las cooperativas tienen una gran misión, es la misión de acercar estas grandes inversiones, si es que no las dividimos ni las privatizamos, estas grandes inversiones públicas
y acercarnos al consumidor, al usuario. ¿Cómo se hace? A través de las cooperativas. Las cooperativas es un buen modelo de acercamiento de la gran inversión energética con el gran consumo popular energético. Naciones Unidas ha declarado que la energía es un derecho humano. En la Argentina, sin embargo, hay casi 2 millones de personas que no acceden. ¿Hay posibilidades de solucionar esta cuestión? Sí, claro, con un cambio de política donde el concepto fuera la soberanía respecto al dominio de la renta y la disposición de la renta hacia lo social, como contaba el caso de Noruega, y el largo plazo, la reinversión. Alguna vez YPF fue un gran orgullo nacional. ¿Usted cómo lo ve hoy? Y hoy es como un hombre vestido para carnaval con un disfraz. Un rey momo. Un rey momo. Ni siquiera rey. Momo nomás. O un comparsa del carnaval. Es decir, hoy no es nacional, se dice el 51%, todavía no se nacionalizó, no se cumple la ley. El artículo 17 de la Constitución dice que no se puede expropiar un bien o una actividad si no se paga antes. Acá no se pagó. El artículo creo que 40, 41 de la ley de expropiación exige que antes de expropiar un bien, una cosa, una actividad, debe ser tasado por el Tribunal Nacional de Tasación, el CEBIEN. No se lo ha hecho. Hoy nosotros, el gobierno dice que YPF vale 3.100 millones de dólares, o 3.000 millones de dólares, porque el 51% dice que vale 1.500 millones de dólares, lo que va a tomar el Estado Nacional y las provincias, mientras Resol está pidiendo 10.500. De 10.500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares, hay un problema. El problema es que no se ha cumplido la ley argentina. Y 2 preguntas finales, muy personales. ¿Hay alguna empresa energética en la cual usted jamás trabajaría? En las 3 empresas privadas multinacionales más grandes del mundo, es decir, la ExxonMobil, la Shell y la BP, la British Petroleum. ¿Por qué jamás accedería a trabajar en esas empresas? ¿Cuál es el motivo? Porque sus intereses son contrarios a los intereses de mi país, de mi gente. Y por último, si pudiéramos soñar, Chevron, ¿no? También. Sí. Ahí tampoco iría. Tampoco. Claro, bueno. Sí. Usted renunció a una empresa energética en algún momento por no estar de acuerdo con las privatizaciones, ¿verdad? Salto Grande, era director de Salto Grande. ¿No le gustó la política menemista y directamente se fue? Claro. O sea, es algo que ya hizo. Ya lo hice, pero lamentablemente de una empresa de la cual había sido presidente. Claro. Y pública. ¿Qué le dice su experiencia, su olfato político? ¿Cree que Chevron e YPF van a salirse con la suya? Bueno, yo creo que evidentemente ya han dado un paso adelante que ha sido convalidar el acuerdo. Todos teníamos la expectativa de que a partir de todo lo que se ha denunciado, de toda la expresión popular de rechazo, hubieran dado marcha atrás. Lamentablemente eso no sucedió y bueno, estuvieron los hechos, ¿no es cierto?, de Neuquén, donde esta gente, sin tener ni siquiera el acuerdo sobre la mesa, firmaron. Pero yo creo que es muy difícil que se terminen saliendo con la suya definitivamente, porque yo noto un rechazo muy grande. Y cuando los pueblos rechazan algo, tienen 1001 formas de hacer que se revierta alguna medida de gobierno. Famatina muestra eso, por ejemplo. Allí intentaron avanzar y sin embargo tuvieron que retroceder. Andalgalá es una muestra también de que cuando hay un pueblo que resiste, hace que las empresas y los gobiernos no se puedan salir el 100% con lo que quisieran. Entonces yo creo en la movilización social, creo realmente que cuando hay un pueblo que rechaza un acuerdo es posible revertirlo y por lo tanto creo que va a haber muchos capítulos de acá en adelante como para saber realmente si se han salido con la suya o no. Yo espero que no, por el bien de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente.
Alejandro, dentro de 2 años, ¿el gobierno nacional puede o no seguir en el poder? ¿Este acuerdo nos deja atados para adelante? Me refiero al acuerdo específicamente. Bueno, en general, si hay acuerdos que quieren mantener una continuidad, siempre tienen como excusa que como ya están firmados no se pueden deshacer. Bueno, yo personalmente creo que cuando hay acuerdos espurios es un deber de todo ciudadano, y más cuando uno accede a algún cargo, revertir una medida que considera mala e injusta, si no, prácticamente no podríamos haber dado marcha atrás en nuestra historia con muchos pactos que se hicieron. Tenemos muchos debates. La dictadura, por ejemplo, nos dejó una serie de cuestiones y yo no creo que tenga ningún aval moral como para que los gobiernos que se lo sucedieron, ¿no es cierto?, tengan que seguir al pie de la letra con los pactos que realizaron. No, de hecho, el acuerdo con los españoles... El acuerdo con los españoles cayó. Por lo tanto, creo que si hay voluntad política se puede revertir. De hecho, yo personalmente creo que este gobierno tiene una gran contradicción. En el momento donde pierde 4 millones de votos, donde se demuestra que ya no es mayoritario, firma este acuerdo que por 30 años nos obliga a una serie de condiciones leoninas y a una serie, ¿no es cierto?, de perjuicios muy grandes. Por lo tanto, creo que no tiene mucha autoridad moral como para plantear después de acá 2 años, cuando deje de ser gobierno, que esto tiene que seguir. Y esta empresa es una empresa muy cuestionada internacionalmente, por lo tanto, hay países que le han hecho juicio por todas las causas que ha tenido. O sea, yo creo que están dadas todas las condiciones para que esto se dé marcha atrás. Y creo que es un deber de todos nosotros pelear por eso, pelear porque no hay nada que no pueda hacer o retroceder si uno logra demostrar, y creo que en esto está demostrado, que es muy perjudicial para nuestro país. Bueno, dependerá de las fuerzas. Yo el gran problema que veo es que hay fuerzas que hoy pueden decir que están en contra y que después cuando gobiernen, ¿no es cierto?, no tengan la misma voluntad que tienen hoy. Por eso creo que es muy importante el compromiso de todas las fuerzas bien activamente hoy para que mañana les sea muy difícil echarse atrás con lo que han manifestado. Ojalá hayamos podido cumplir con lo prometido y que usted ya pueda tomar una posición acerca de esta extracción de combustibles no convencionales. Ese era el deseo de Energía 21. Hasta la semana que viene. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.